Hola familia, le habla Johnny Rez, tu amigo de Miami, Florida. Les queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestro servicio digital de Campeones para Cristo. Qué alegre estamos que están compartiendo con nosotros y hoy vamos a hablar de un mensaje muy especial. Sabes que hemos estado preocupados, ¿no?, por este lío del coronavirus, pero hay una corona que la palabra dice que Él nos ha prometido en el cielo y también aquí de victoria en la tierra. Entonces, con ese espíritu vamos a entrar en un momento de adoración, alabanza para Dios nuestro Rey. Canta esto conmigo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré y te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, y así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta una mano y cántalo conmigo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Esperemos que glorificaste a Dios en este momento y le queremos dar la bienvenida a nuestro pastor Billy para que nos dé y comparte la palabra de Dios. Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos en un tiempo muy bueno porque siempre el tiempo de compartir la palabra es un tiempo que nos hace meditar y es un tiempo que nos hace reflexionar. A propósito de ello, revisando un poco lo que está pasando en el mundo acerca de la pandemia que tiene paralizado prácticamente a todo el mundo, hay muchos artículos y revistas que están publicitando y están comentando algo acerca de un gobierno mundial o un nuevo orden mundial. Pensando en ello, y específicamente pensando en ello, esto me hizo recordar y pensar, y ojo, nuevamente meditar una vez más,
en las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Agradezcamos juntos en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque siempre es contemporánea a nosotros, nos permite ver con claridad nuestra vida y nos permite ver y entender el comportamiento de lo que está pasando en el mundo. Que tu palabra sea nuestra meditación para dirigir nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y justamente es eso, el mensaje que yo quiero transmitir en esta mañana es justamente acerca del Evangelio del Reino de Dios. El Señor Jesucristo siempre, de una manera sencilla, nos va a hacer comprender muchas cosas. Él siempre lo va a hacer de esa forma. Entre ellas, la dinámica de cómo funciona este mundo y cómo es que las cosas que están pasando ahora, justamente lo que nosotros estamos viviendo ahora, no son cosas nuevas, sino son cosas que se vienen repitiendo por generaciones, de generación en generación, década tras década, siglo tras siglo. Esto no era ajeno a la época en que nuestro Señor Jesucristo estuvo. Es impactante más bien poder entender que el Señor Jesús empieza su ministerio anunciando que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Ya esto nos dice de manera explícita, de una manera clara, que hay otro reino en el mundo que no es el reino de Dios. ¿Cómo es esto? Pues los reyes de esa época, en la época de Jesús, estaba el Imperio Romano, así como la de muchas generaciones, y hoy, por hoy, los presidentes que gobiernan este mundo lo han hecho y lo hacen, pero a partir y desde la oscuridad de sus corazones. ¿Cómo es esto de la oscuridad de sus corazones? Lo que pasa es que los que gobiernan este mundo sin Dios. Este mundo es gobernado por gente sin Dios. Cada persona que nace en este mundo nace con una naturaleza corrupta, porque el hombre en general de por sí es corrupto. Esto lo podemos comprobar en la vida del hombre desde que nace, porque desde que nace nosotros a los niños lo que tenemos que enseñarles es a que hagan lo bueno, porque de manera natural su tendencia está inclinada a hacer lo malo. Ahora, si el hombre nace con una tendencia y con una naturaleza corrupta, entonces, ¿qué de bueno podemos esperar de ellos? Y la pregunta mayor a esto es, ¿qué podemos esperar de nuestros gobernantes, de los líderes que dirigen las naciones, que dirigen, entre comillas, los reinos de este mundo? Ahora, ¿pero qué es esa corrupción que hay en el corazón del hombre? ¿Qué es esa corrupción? No es otra cosa que la degradación en la que el hombre quedó por causa del pecado. Y esto debido solamente a una cosa, a la ausencia de Dios en su vida. Así nace toda persona en este mundo. Nace con la ausencia de Dios en su vida. Y para poder entender esto un poco mejor, cuando nosotros hablamos o escuchamos acerca de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no son otra cosa que una revelación de Dios que va a evidenciar lo que el hombre de manera continua va a transgredir. Piénselo. Cuando vemos los 10 mandamientos, piense cuántas veces usted ha fallado en alguno o en muchos o en todos. ¿Verdad que sí? Porque lo que hacen los mandamientos es evidenciar lo que nosotros vamos a transgredir. Y Dios puso los mandamientos justamente con ese propósito. Ahora, meditando nuevamente en lo que está pasando alrededor del mundo, Jesús comienza predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¡Qué espectacular! Porque nuevamente el Señor nos va a mostrar y nos va a revelar que el reino que hay en el mundo, que no se ve, no es el reino de Dios. Los que están gobernando el mundo sin Dios. Pero ¿cuáles son las buenas noticias que Él comienza a traer? Que en el momento en que Él hace ese anuncio, es que ha llegado el momento en que Dios va a introducir su reino a este mundo que es corrupto. O sea, Dios va
establecer su reino. Son dos reinos, uno acercándose al otro. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo es que Él va a introducir su reino a este mundo? Lo hace por medio del Evangelio. El Evangelio es la forma como Dios introduce el reino de Dios a este mundo. Y el Evangelio no es otra cosa que las buenas noticias predicadas por Jesucristo. Veamos nuevamente Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora Jesús está mencionando algo muy importante en lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué es lo que Él está mencionando? Él dice: el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere? ¿A qué tiempo se refiere? Se refiere al cumplimiento del plan perfecto de Dios, escondido en misterio por años, pero revelado ahora. Cristo es la revelación de esa promesa que Dios dio desde que la humanidad, inmediatamente después que cayó en corrupción por causa de la caída, Dios trajo esa promesa. Y cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, lo que Él está diciendo que es el momento en que el reino de Dios entre nuevamente a esta tierra, como lo era en el original, cuando Dios creó a Adán y Eva y era un solo reino. Es interesante. Ahora, las buenas noticias es que Dios se había reservado este tiempo para la manifestación de Cristo, del ungido de Dios, del escogido, que iba a dar a conocer esta gran verdad que hoy nosotros podemos ver, y a través del sacrificio que Él iba a hacer, no solamente iba a salvarnos a nosotros, sino lo que Él iba a hacer es recuperar lo que el hombre había perdido. Veamos lo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Dice que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Y en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La pregunta es: ¿para qué vendría Jesús? Es verdad que Él vino a salvarnos, pero y al hacerlo, Él tenía que evidenciar quién gobierna y quién dirige este mundo. Él vino para demostrar que este mundo que vive sin Dios tiene los frutos que nosotros podemos ver hoy en día. Los frutos que nosotros hoy vemos no son los frutos que Dios estableció en el inicio. Son los frutos de la consecuencia de la decisión de Adán cuando él decidió rechazar el gobierno, la autoridad y la soberanía de Dios sobre su vida. Jesús tenía que venir a esta tierra ahora para derrocar a Satanás, que es el que está actualmente dirigiendo este mundo, pero que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, 31. Ahora es el juicio, dice, de este mundo, pero ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque Él es el que está gobernando indirectamente a través de todos los hombres, a través de todos los reinos. Todo este misterio que nosotros podemos ver en la palabra estaba ya previsto por Dios, y el cumplimiento de esto estaba también establecido por Dios. Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Cuando estamos hablando de reunir todas las cosas, ¿a qué se refiere? Nos está hablando el Señor aquí de reunir todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué en los cielos como en la tierra? Porque los cielos y la tierra, antes de la caída del hombre, era un solo reino. Pero después de la caída se convirtieron en dos reinos, el reino de Dios y el reino del hombre, que está dirigido por su naturaleza corrupta, influenciado por Satanás. Y lo que nosotros hemos heredado y lo que vemos actualmente en el mundo no es otra cosa sino la consecuencia de un mundo que vive separado de Dios. Ahora, en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, el Señor lo explica. Dice: Él
nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que nos está diciendo este pasaje es que Cristo iba a reconciliar al mundo que quedó separado, apartado de Dios, iba a reconciliarlo con el reino de Dios. Iba a venir a establecer nuevamente ese reino único, que era el reino de Dios. Entonces, la tierra que se apartó de Dios por causa del pecado de Adán, esa tierra que actualmente nosotros conocemos, vive bajo la ausencia de Dios. Pero Cristo vino a establecer esa nueva conexión. La tragedia que hoy vive el mundo no es lo que está pasando. Lo que nosotros vemos que está pasando ahora solamente es la consecuencia de haber vivido bajo nuestra naturaleza corrupta y es la consecuencia de vivir ausentes de Dios. Todo esto provocado por causa del pecado. Ahora, la consecuencia de la caída es que somos gobernados por hombres que no tienen temor de Dios, que no tienen a Dios, que no aman a Dios, que rechazan a Dios, hombres que son para sí mismos dioses, hombres que son guiados por su propia naturaleza corrupta. Pero cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, nos habla de la manifestación del reino de Dios en esta tierra. El tiempo se ha cumplido, está hablando de que ahora Dios se va a manifestar en esta tierra. Cristo manifiesta el reino de Dios en esta tierra. Él no solamente viene a salvar a su pueblo, sino que viene a recuperar el mundo que Adán entregó a Satanás. Por eso cuando Satanás tienta a Jesús, observemos y escuchemos con detalle lo que Satanás le dice. Veamos lo que dice Lucas capítulo 4, versos 5 y 6. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Le mostró todos los reinos de la tierra, es decir, todos los gobiernos de la tierra, con sus ministros, con sus presidentes, le mostró todos los reinos. Y Satanás le dijo: porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán se la entregó. Esta es la razón, una vez más, para que usted pueda entender que este mundo es gobernado por el hombre, sí, pero un hombre que está degradado y en corrupción y que vive ausente de Dios. Un hombre que indirectamente está influenciado por la maldad de su corazón, una maldad que fue impuesta y establecida en el corazón del hombre desde que el hombre pecó. Jesús, al anunciar el evangelio de Dios, evidencia que un nuevo periodo está llegando a la vida del hombre. Dios le da al hombre la capacidad de volver a Dios por medio del evangelio. Dios le está dando una oportunidad. Ahora le está dando la oportunidad de que el hombre pueda volver a tener una relación con Dios. La pregunta que a mí me gustaría hacer en esta parte es: ¿cómo es que ha sido la relación del hombre con Dios durante toda la ausencia de Dios en el mundo? Bueno, el hombre ha buscado y ha tratado de mantener una relación con Dios, pero lo ha hecho a su manera. Así como hoy, en aquel tiempo, en la época de Jesús, ya había un sistema religioso que adoraba a Dios, pero lo hacían de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su forma de pensar. Hoy, actualmente, hay mucha gente que vive así, que sigue a Dios y le sirve a su manera. Y ellos dicen en sus propios pensamientos: yo tengo una relación especial con Dios, yo tengo una relación muy particular, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Él y yo nos comprendemos. Y esa es la respuesta que mucha gente da. La pregunta que haríamos en ese punto es cierto eso? ¿Es la forma correcta en que el hombre debe mantener una relación con Dios? Bueno, a decir de cierto, la palabra de Dios lo que hace es mostrarnos que nosotros no podemos seguir a Dios a nuestra manera. Pero ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Incluso
pensaban que le amaban e incluso estaban dispuestos a matar por Dios. Pero la pregunta es, ¿están dispuestos a amar, a matar y hacer lo que sea por un Dios que no conocen? ¿Cómo puede hacer el hombre algo por un Dios que no conoce? Noten lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de este sistema religioso. Y vamos para eso a Juan capítulo 16, versos 2 y 3. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El Señor nos está dando justamente la razón por la cual el hombre que hace este tipo de cosas, que es inclusive capaz de matar a Dios, y lo hacen, pero lo hacen sin conocer verdaderamente a Dios. La palabra de Dios dice que a Dios nadie lo conoció jamás. El unigénito, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Fue justamente el sistema religioso de la época que influenció para que Jesús sea crucificado. Hoy, en nuestro tiempo, tenemos varios sistemas religiosos que tienen representantes y aparentan ser siervos de Dios, pero en realidad no le conocen. Por lo tanto, ellos sirven a un Dios que ellos mismos se han fabricado. La pregunta es, ¿qué clase de Dios nosotros estamos sirviendo? Porque el hecho de que una persona vaya a una iglesia no significa necesariamente de que sea cristiano o que conozca a Dios. Mucha gente se ha fabricado un Dios de acuerdo a su criterio, conforme a sus propósitos. Y probablemente lo que piensa es, tengo que ser bueno. Y es verdad que la consecuencia de conocer a Dios es que va a generar buenos actos en nuestra vida. Pero Dios y Cristo no vino para que tú seas bueno. Él vino a reconciliarte con Dios. Porque el hombre ha nacido en un mundo que está separado y apartado del reino de Dios. Cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, lo que Él está diciendo es que el reino de Dios se ha acercado. Lo que Él está diciendo es que Dios ahora se está acercando al hombre, pero la única forma es por medio de su evangelio. En Jeremías 14:14, la Biblia nos habla acerca de ciertos pastores, profetas, hombres que hablaban supuestamente de parte de Dios. Y dice Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Que mucha gente se levanta y cree conocer a Dios, incluso dicen que están hablando de parte de Dios y usan el nombre de Dios y dicen que Dios los ha mandado. Y dicen que Dios les ha dado visión. Y dicen que Dios les ha dicho que digan lo que tienen que decir. Pero el Señor está diciendo que es una visión mentirosa, que hay adivinación, lo cual es brujería. Y dice que hay vanidad y engaño en el corazón de estas personas. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de estos hombres? Bueno, nos dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 4 y 5, que son traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, dice. Y en Tito 1:11 dice, a estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Se da usted cuenta que los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y estos tiempos son muy similares? Son muy similares. Y este es justamente el contexto en que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. ¿Cómo es que Él inicia su ministerio? Él inicia su ministerio con mucha gente que está buscando y alabando y adorando a Dios, pero bajo el sistema de este mundo. Es decir, bajo su propio criterio, bajo su propio pensamiento. Por eso Dios había ya reservado el tiempo en que Él iba a revelar al mundo la verdad por medio de la predicación del Evangelio. Porque la verdad solo se revela por medio de la predicación del Evangelio. Porque solo el Evangelio puede dar testimonio de que el sistema es corrupto, un sistema en el que el hombre vive bajo la corrupción de su corazón y bajo el dominio indirecto de Satanás.
Por eso, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, Él empieza diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué interesante, porque es el tiempo en que el reino de Dios se ha acercado, pero ¿para qué? Para revelarle al hombre que vive en un mundo de tinieblas. Nuevamente, el mundo que tenemos no es el mundo que Dios quiso para el hombre, sino es el mundo que el hombre ha desarrollado por causa de la corrupción de su corazón. Por eso no debería sorprendernos cada vez que nosotros vemos todas las atrocidades y todas las desgracias que se provocan, porque todas han sido provocadas por causa de la corrupción y la degradación moral del hombre, porque el hombre está bajo pecado. Pero menciona Jesús acá dos requisitos importantes para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. ¿Cuáles son? Primero, arrepentimiento, y luego dice creer en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es la palabra en griego que dice metanoia, y metanoia significa dejar la manera de pensar con la que el mundo nos ha instruido desde que nacimos. El Evangelio del reino de Dios consiste en arrepentirse, en arrepentirnos que hemos nacido y vivido separados de Dios, pues ha llegado un nuevo tiempo para nosotros, el tiempo del reino de Dios, predicado y establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y el otro requisito es creer en el Evangelio. Significa pues poner nuestra confianza en Dios a través de recibir el testimonio y las buenas noticias que nos trae el Señor Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Entonces, dos cosas importantes para que el reino de Dios se establezca en esta tierra: arrepentimiento, lo cual significa dejar de pensar como hemos sido instruidos durante toda nuestra vida desde que nacimos, y lo segundo es creer en el Evangelio, lo cual significa poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra confianza en las buenas noticias que Él ha traído. Entonces, el Evangelio lo que hace es anunciar el reino de Dios al hombre que está atrapado en la corrupción de este mundo. La consecuencia del pecado es la corrupción. Y la corrupción lo lleva a una degradación, y esa degradación lo lleva a una muerte física y luego, posteriormente, a una muerte espiritual. Pero Jesús vino a salvarnos de la corrupción que conlleva a la muerte espiritual. Jesús vino para que el hombre no muera espiritualmente. Todos los que hemos nacido en este mundo vamos a morir un día, porque eso ya está establecido. La muerte es consecuencia del pecado y cada persona que en este mundo nace va a morir. Pero Jesús vino a librarnos de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, la cual la Biblia dice que es horrenda. La Biblia dice que es una muerte horrenda. Es un lago de fuego y azufre que nunca se apaga y que arde continuamente, y que todas las almas perdidas van a ir a ese lugar. Por causa del pecado todos los hombres mueren, pero a través de la obra de Jesucristo ellos pueden volver a la vida. Y cuando estamos hablando de volver a la vida, no solamente estamos hablando de los milagros que el Señor Jesucristo hizo, como resucitar muertos, sino que Él venció a la muerte, y por causa de que Él venció a la muerte, el hombre ahora va a resucitar. La prueba de ello es que Cristo resucitó, y así como Él resucitó, todos resucitaremos. Por eso en Romanos 5:18 y también el verso 21 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús, hermanos, establecerá un reino verdadero, un reino de justicia y de verdad, no como el mundo que hoy conocemos, porque su reino, y Él lo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Y para ser parte de Él, solamente tenemos que tener dos cosas: arrepentirse y creer en el Evangelio. Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, la pregunta que yo te haría en esta parte es, ¿cuál era la idea o cuál es la idea que tienes o que tenías antes acerca de Dios? ¿Cuál es la idea que tienes de Dios? Pues hoy solo te muestro al Dios que la Biblia revela, al Cristo que Dios envió, a Jesucristo, que lo envió con un plan y con un propósito. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que puedas entender que la corrupción y la degradación que nosotros vemos en el mundo hoy no es producto de lo que Dios haya hecho, es producto de la ausencia de Dios en la vida del hombre, que el hombre decidió en Adán cuando él decidió separarse de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú no tenías idea de lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio dice, y lo que el Evangelio del reino de Dios, predicado por Jesucristo, vino a traer, pues yo te invito a que hoy medites en ello, medites en este mensaje que has escuchado y deja que Dios comience a orar en tu corazón. Permíteme orar contigo esta oración. Inclina tu rostro, por favor, y dile: Señor, he escuchado atentamente este mensaje y me doy cuenta y ahora entiendo lo que significa que el reino de Dios se ha acercado. Señor, entiendo que hoy vivimos la consecuencia del pecado de Adán, que nos trajo a una degradación y a una corrupción total en nuestras vidas. Señor, me arrepiento de esa condición corrupta por causa de mi naturaleza de pecado. Y me puedo ver a mí mismo, puedo verme como de una manera tendenciosa siempre he estado inclinado hacia el pecado, a hacer lo malo, de una u otra manera. Creo en este mensaje de salvación que has venido a traer por medio de Jesucristo, cuando dijo que el reino de Dios se ha acercado, y ahora lo veo porque puedo verlo en mi propia vida. Veo que tú estás buscándome. Señor, te pido que a partir de hoy gobiernes y dirijas mi vida, y sé que la fuente de ello, para hacerlo, es tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga.